Después de la gran inundación, aquello que se conoce como el diluvio universal, la humanidad sobreviviente se reorganizó en Sumeria, y de Sumeria provienen todas las religiones que existieron y existen. La Torre de Babel es un símbolo de la diversificación de creencias y religiones cuando cada pueblo va narrando su propia historia, pero en verdad todas ellas son la misma religión originaria. Y Nichiren Daishonin se define a sí mismo en el Kankenki como el retornado Dios superior de esa religión originaria. Su antiguo nombre es An, que significa cielo. An Digir. Digir es la palabra sumeria para Dios o diosa. El concepto de divinidad en sumerio está estrechamente asociado con los cielos, como es evidente por el hecho de que el signo cuneiforme funciona como el ideograma de cielo y que su forma original es la imagen de una estrella. An era la personificación divina del cielo, rey de los dioses y antepasado de muchas de las deidades de la antigua religión mesopotámica. Fue considerado como una fuente de realeza tanto divina como humana y abre las enumeraciones de deidades en muchos textos mesopotámicos. La pulsera que lleva An tiene 16 pétalos que representan los rayos del sol. An era una representación divina del cielo, como lo indica su nombre, que simplemente significa cielo en sumerio. La religión sumeria se centraba en la veneración del cielo. La representación iconográfica de An es lo que conocemos como Magatama. El Magatama tiene forma de feto. El feto es indicativo de vida. An, entonces, es el comienzo de todas las religiones. Insistiendo en este concepto, todas las religiones actuales son ramas que descienden de An. El concepto mismo de religión comenzó en Sumeria, y An es el Honbutsu, el Buda primordial. Lo es en tanto An es considerado una de las manifestaciones o apariciones del Buda primordial. Cuando las religiones se dividen en diversas ramas, dejan de ser religiones puras para transformarse en conceptos. Todas esas ideas propias que los pueblos transforman en religiones pueden ser asimiladas a lo que ocurre con los niños que se envenenan en la parábola del buen médico en el Sutra del Loto. Cuando el padre parte para tierras lejanas, los niños toman el veneno y enloquecen. Eso es la desaparición de la religión de An y la aparición de múltiples religiones. Lo que dice concretamente en el capítulo 16 del Sutra del Loto es Shu Yu Yi En O Shi Yo Koku, y para ocuparse de cierto asunto parte rumbo a una tierra lejana. En cuanto al Magatama, cada ojo del Magatama tiene 8 rayos. Ambos ojos suman 16 rayos, como la pulsera de An. El símbolo de los emperadores en Japón es el crisantemo de los 16 pétalos. Estos 16 pétalos son en realidad los 16 rayos del Shinji Magatama. El símbolo yin y yang del equilibrio son en realidad los dos lados del Shinji Magatama. El lado más claro representa el lado del Shinji Magatama que se puede ver. El lado más oscuro representa el otro lado, el que no se puede ver. Al igual que el lado oscuro de la luna, solo se puede ver un lado del Shinji Magatama a la vez. La vida posee el lado material, blanco claro, y el lado espiritual, negro oscuro, que deben lograr el equilibrio. Al igual que tenemos que equilibrar el Aizen, que es la emoción y la compasión, y el Fudo, que es la razón y la racionalidad en nuestra vida. El símbolo de Yin y Yang se deriva del Shinji Magatama cuando pasó por China.
Las situaciones siempre están cambiando, por lo tanto el equilibrio tiene que mantenerse al día con el cambio, es decir, cada cambio tiene que lograr su propio equilibrio. El kanji ge de Myoho Renge Kyo significa equilibrio, porque ambos lados del kanji son simétricos. Por lo tanto, Renge también significa alcanzar la iluminación. Todas las demás escuelas budistas no toman Namu como devoción, pero en Honmon Shoshu, Namu se refiere al Shinji Magatama. Namu es en realidad el Magatama en forma de coma. El punto más alto de Na es una coma. Nichiren Daishonin dice en el Kankenki concretamente que él es el buen doctor que ha retornado. Pero ¿quién es el buen doctor? Es aquello en lo que la humanidad ha creído como su salvador, ya sea An de Sumeria, Surya, Shurasetsu, Daikaku Seson, Shakuson, Amaterasu, Tensho Daishin, Hachiman, son todos en realidad los diversos nombres de Nichiren Daishonin. Concretamente, en la época y lugar de Nichiren, Amaterasu o Hirume no Muchi, la diosa del sol, era la deidad más alta e importante. Entonces Nichiren afirma que él es Amaterasu. Muchas escuelas budistas toman a la persona real llamada Siddhartha Gautama, que nació alrededor del 563 antes de la era común o del 480 antes de la era común, como el Buda. Y para nosotros es más bien un concepto que denominamos Shakyamuni. Si leemos en el Tripitaka, que eso significa 3 sextos, y también es conocido como el Canon Pali, vamos a ver que ni una sola vez se menciona la palabra Shakyamuni. En el Sutta Pitaka, o sexto de los discursos, la colección de discursos o sermones, resulta que la autoría de esos discursos se atribuye generalmente a Siddhartha Gautama, lo cual es fácil de refutar, dado que los textos fueron escritos mucho tiempo después de su deceso, y en algunos casos se conoce bastante de los personajes históricos que intervinieron en su confección, y a veces a sus más inmediatos discípulos. Esta cesta, de las 3 cestas, contiene el corazón de las enseñanzas budistas Theravada o Hinayana. A decir verdad, no hay muchos datos que puedan considerarse históricos sobre Siddhartha Gautama, ni desde la perspectiva de la creación mahayana del concepto Shakyamuni, ni desde la perspectiva de los pueblos indígenas de lo que hoy es el sur de la India que llevó adelante la tradición Theravada. El canon Pali contiene enseñanzas, no historias que puedan ser tomadas como referidas a la vida de Gautama. Uno puede tomar los relatos que aparecen de la vida de Gautama como lecciones alentadoras, por ejemplo, el de su iluminación bajo el árbol Bodhi. Pero realmente no se trata de eso, no se trata de pasarse 49 días debajo de un árbol meditando para iluminarse. Es la vida misma la que actúa desde dentro de la propia vida cuando ve un peligro o un problema que debe solucionar. La iluminación es una respuesta natural. La aparición de los Nyorai son respuestas naturales de la vida para protegerse a sí misma en su supervivencia. La fecha más común considerada por el budismo Theravada para el fallecimiento de Siddhartha Gautama es el 480 antes de la era común, en tanto que la fecha considerada por el budismo Mahayana es el 946 antes de la era común. Esa fecha de fallecimiento del 946 antes de la era común surge de un sueño que tuvo el cuarto rey de la dinastía Zhou en China, llamado Shao. Soñó con un hombre dorado que venía de Occidente, y este sueño fue escrito y preservado,
y se toma como punto de apoyo para señalar la fecha del fallecimiento del Buda, que también es el comienzo de la era de la ley correcta. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre los años 1046 y 256 antes de la era común. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. La dinastía Zhou fue la última de la dinastía de reyes anteriores a las dinastías imperiales. En esta época vivieron los grandes pensadores chinos de la antigüedad, como Confucio, y se inició la literatura china clásica. Este rey, Shao de Zhou, abolió el canibalismo, que había existido desde la prehistoria y se había mantenido en la primera y segunda dinastía. El canibalismo se practicaba sobre todo comiéndose a los enemigos que eran vencidos en batalla. Muchas culturas practicaban el canibalismo bélico, el consumo de los cuerpos de los prisioneros de batallas y guerras. Esto ocurre muchas veces como cierre de ceremonias públicas luego de torturar a las víctimas. El acto de comerse al enemigo dejaba entrever dominación sobre el derrotado. Era una manera de reafirmar el poder. Los registros chinos históricos sirven como evidencia de praxis canibalísticas con más de 2000 años de antigüedad, especificando con lujo de detalles el uso y preparación de partes humanas con fines curativos. El comienzo del período de la ley correcta empieza justamente con la abolición del canibalismo. Este período, llamado en japonés Shobo, va desde 946 antes de la era común hasta 1279 de la era común. Se puede afirmar entonces que el comienzo de la historia del budismo en China, a partir del sueño del hombre dorado proveniente de Occidente, es el marco cultural desde el cual el rey decide la abolición del canibalismo. Para hablar con total propiedad, debemos decir que el budismo mahayana comenzó bajo el imperio Kushan, que fue un imperio sincrético, formado por los Yuezhi, en los territorios bactrianos a principios del siglo I. Estos comienzos no rechazaron la tradición Theravada, sino que se retroalimentaron con esta tradición junto con una gran cantidad de tradiciones espirituales diferentes, dando lugar a la religión sincrética que conocemos como tradición mahayana. Esto ocurrió en lo que actualmente es Afganistán, Pakistán y el norte de la India. La idea del imperio Kushan fue reunir todas las religiones en una, regresar a An, el primer dios, el único cielo, lo que conocimos como la religión sumeria. Al reunir todas las religiones en esa aspiración de regreso a An, se está dando un paso hacia el Honbutsu, hacia el Sutta del Loto. El Honbutsu, el Buda primordial, es la vida misma, es el núcleo de nuestras vidas. De vez en cuando nuestro núcleo se reafirma en un proceso de desintoxicación. Como parte del proceso de desintoxicación, el núcleo apareció 3 veces en el mundo. El buen doctor, el padre compasivo y el mensajero son las 3 apariciones. Cada aparición es un Nyorai, que en sánscrito se dice Tathagata. Estos 3 Nyorai son los líderes de la vida de las personas. Siendo la vida misma, ellos surgieron en respuesta al deterioro de las condiciones de vida de las personas. El Sutta del Loto enseña sobre el buen médico que tuvo muchos hijos. Este buen médico apareció en respuesta a las dolencias de sus hijos. Por eso se le llama padre compasivo. El padre compasivo no es otro que Nichiren Daishonin. Los Yuezhi mencionados fueron descritos en los registros del gran historiador y el libro de Han, viviendo en las praderas del este de Xinjiang y la parte noroeste de Gansu, en el noroeste de la China actual, hasta que su rey fue decapitado por los Xiongnu
que también estaban en guerra con China, lo que finalmente los obligó a emigrar al oeste entre el 176 y 160 a.C., o antes de la era común. Las 5 tribus que constituyen los Yuezhi se conocen en la historia china como Xiumi, Guishan, Xuangmi, Xidun y Dumi. Los Yuezhi llegaron al reino helénico de Greco-Bactria en el norte de Afganistán y Uzbekistán alrededor del 135 antes de la era común. Las dinastías griegas desplazadas se reasentaron al sureste en áreas del Indo Kush y la cuenca del Indo, en los actuales Afganistán y Pakistán, ocupando la parte occidental del reino indogriego. En el siglo I antes de la era común, Yi Xuang ganó prominencia sobre las otras tribus Yuezhi y las unió en confederación estrecha bajo el mando del comandante Kujula Kafides. El nombre Yi Xuang fue adoptado en Occidente y modificado a Kushan para designar a la confederación, aunque los chinos continuaron llamándolos Yuezhi. Cuando el Mahayana fue creado por el Imperio Kushan, la idea que subyace a esta creación es el regreso, como dije antes, a la religión única, a la religión de An, la religión del Honbutsu. El trabajo fue intentar reunir múltiples ideas espirituales de los varios pueblos que gobernaban en una sola religión. Este paso, dado por el pueblo Kushan, fue la forma de preparar a la humanidad para el Sutra del Loto. El propósito del concepto del Buda eterno tenía como objetivo regresar a la unidad que existía en la época de Sumeria, volver a la idea de cielo, de An. En el budismo de Nichiren Daishonin, An es el buen doctor de la parábola. Antes vimos que la religión de An se había disuelto en muchas otras religiones, multiplicándose según las ideas de quienes concebían esas religiones. Ese momento es el momento en que los niños de la parábola, luego de la partida del padre, beben el veneno y enloquecen. El intento, en verdad fallido, del Imperio Kushan de regresar a la única religión como en la religión sumeria de An, es el intento de crear la buena medicina, pero como esto no ocurre, es que aparece Nichiren Daishonin y crea la buena medicina, el Daihonson, dando lugar al comienzo de la era de la ley de la apariencia, que en japonés se dice Sobo, y va desde el 12 de octubre de 1279 hasta el 12 de octubre de 1999. Esto es así porque cuando el padre, Nichiren Daishonin, regresa, todavía no es el tiempo para entregar la buena medicina y tiene que dejarla escondida por 720 años hasta que el mensajero, Nichiren Daishonin, pueda entregarla. Antes de que el dios An cruzara a Japón, era conocido como Yurasetsu. Aizen representa la compasión y la empatía de Yurasetsu. Fudo representa la inteligencia y el poder de razonamiento del Yurasetsu. El emperador hereda el Shinji Magatama y lo pasa al siguiente, hasta que llega a manos del Bodhisattva Yogyo, es decir, el rey sabio mencionado en el Kanshin Honson Sho, Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin se autodenominó Nichi, Sol, para explicar su conexión con Amaterasu, que es la diosa del sol. Con la expansión del Imperio Kushan y la necesidad de mantener la paz en sus fronteras es que surgió una religión sincretista que absorbió los principales elementos que provenían del sur del imperio. Del norte, el sur del Imperio Kushan es el norte de la actual India. De esta manera, como se dijo antes, nace el budismo Mahayana. Dentro de esta configuración imaginada por el pueblo Kushan es que Shakyamuni se convierte en un concepto
y este concepto hoy podríamos definirlo como un superhombre. Las primeras imágenes de Shakyamuni son producto del arte griego existente en el Imperio Kushan. Está ese conocido relato, como el que aparece en el Nidanakata del siglo V de la Era Común, donde se cuenta que pese a los esfuerzos del padre de Siddhartha para ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento, Gautama dejó el palacio para reuniones con sus súbditos y estando en ello, durante su recorrido, vio un hombre viejo. Cuando su cochero Channa le explicó que todas las personas envejecían, el príncipe continuó los siguientes trayectos fuera del palacio, y estando en ello encontró un hombre enfermo, un cadáver y un asceta. Estos 4 encuentros deprimieron a Siddhartha Gautama y por eso se esforzó en vencer el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, llevando la vida de un asceta. Este relato fue inventado en primer lugar por el pueblo Kushan. Esta historia no era parte del canon Pali, pero en el ir y venir de las narraciones, finalmente el canon Pali agregó el relato de las 4 salidas de Gautama del palacio dentro del canon. En tanto al Sutra del Loto, no fue predicado por la persona de carne y hueso llamada Siddhartha Gautama, y además fue creado en una época muy posterior a su vida. Siddhartha fue un revolucionario que se enfrentó al poder de los brahmanes en su época. Lo que luego hicieron otros en su nombre, las diversas religiones que lo tomaron como figura central, corre por cuenta de quienes lo hicieron, y no por cuenta de esta persona que jugó un papel importante en las reformulaciones del sistema de castas y del trato de los animales, entre otras cosas, pero que no creó ninguna religión por él mismo. La necesidad del pueblo Kushan fue la de combinar diferentes creencias y forjar una que pudiera ser aceptada por todos, y las diferencias entre los distintos pueblos que ellos gobernaban era tanta que la religión que crearon, el budismo Mahayana, no podría tener las características de algo creado por una persona individual en un pequeño lugar del espacio que ellos gobernaban, en un pasado ya algo lejano para ellos, fuera lo que fuera que Gautama pensara. Fue una etapa sumamente creativa en la historia, dada la cantidad de culturas distintas y de ideas distintas que circulaban por ese lugar, y toda esa creatividad culminó en la creación del budismo Mahayana. Más tarde, su patrocinio de las instituciones budistas le permitió crecer como potencia comercial. Entre mediados del siglo I y mediados del siglo III, el budismo Mahayana, patrocinado por los Kushan, se extendió a China y a otros países asiáticos a través de la ruta de la seda. Kanishka es conocido en la tradición budista por haber convocado un gran consejo budista en Cachemira. Junto con sus predecesores en la región, el rey indogriego Melandro I y los emperadores indios Ashoka y Harsha Vardhana, el budismo considera a Kanishka como uno de los mayores benefactores. El Sutra del Loto nació en medio del gran consejo budista en Cachemira realizado por el pueblo Kushan durante su imperio. De alguna forma se podría decir que el orden es el siguiente. En el sincretismo religioso que le servía al pueblo Kushan para sostenerse en el poder, primero idearon el Sutra del Loto y luego crearon la figura de Shakyamuni. En cuanto a Siddhartha Gautama, fue principalmente Ashvaghosha quien configuró lo que hoy conocemos como su vida.